Este tema quedó pendiente la semana pasada, que es la farmacodinámica. Bueno, si hablamos de farmacodinámica, el término lo dice dinámica y esos son los efectos. Los efectos que el fármaco va a producir en el organismo. ¿A través de qué? A través de receptores, ¿no? Como ya lo hemos estudiado y lo hemos explicado la semana pasada. Entonces, mismo dice acá los conceptos, ¿no? Dice la relación entre la concentración plasmática de un fármaco y la respuesta del cuerpo, derivada por dicha acción del fármaco. Entonces, aquí tienen que tener en cuenta dos conceptos fundamentales, dos conceptos básicos, que tienen que sabérselos de memoria. Cuando hablamos de mecanismo de acción o de acción del fármaco, nos estamos refiriendo a qué? A la acción directamente que va a ejercer sobre un receptor, si lo va a activar, lo va a inactivar, o sobre una enzima, si la va a activar, la va a inactivar, etc. La va a potenciar, no sé. Pero como ustedes ya saben, lo hemos escuchado y conversado la semana pasada, ¿qué es lo que hace un fármaco? Activa o inhibe un proceso fisiológico. ¿Pero a través de qué? De receptores. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción de un fármaco? Ustedes tienen que contestarme, o es agonista o es antagonista. Porque si ustedes vienen y me dicen, actúa en tal fármaco, ya les he dicho, perdón, en tal receptor, yo ya les he dicho, actúan los actores. El fármaco o activa o inactiva. Ejemplo, mecanismo de acción de la midazolam, que es una benzodiazepina. La respuesta debería ser agonista de los receptores de GABA. Si ustedes me ponen en el examen o me responden, actúa en los receptores de GABA, esa respuesta no me sirve. Porque la respuesta es clara, o lo va a activar o lo va a inhibir. Ahora, el efecto farmacológico es ya la respuesta clínica o la respuesta del paciente derivada de ese mecanismo de acción. Por ejemplo, el midazolam nuevamente. El mecanismo de acción, ya le dije, que hace agonista de los receptores GABA. ¿Y cuál es el efecto farmacológico? Sedante, ansiolítico, anticonvulsivante. Ese es el efecto. Otro ejemplo. El captopril. ¿Cuál es el mecanismo del captopril? Inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Ese es su mecanismo de acción. ¿Y cuál es su efecto? Antihipertensivo. Lo mismo sucede con los demás fármacos. La glibenclamida, por ejemplo, es una sulfonilúrea. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bloquea los canales de potasio a nivel de las células beta de los islotes del ángel, estimulando la producción de insulina. Ese es inhibe los canales de potasio, bloquea los canales de potasio. ¿Y cuál es el efecto farmacológico? Hipoglicemiante. Disminuye la glucosa. Ese es el efecto farmacológico. Y esos conceptos tienen que saberlos ustedes porque aquí lo vamos a hablar durante todo el curso. ¿Cuándo es un mecanismo de acción y cuándo es un efecto? Y esos mecanismos de acción y esos efectos farmacológicos los estudia la farmacodinámica. Entonces, como ya hemos hablado y hemos mencionado la semana pasada cómo actúan los fármacos o llamados también ligandos exógenos, porque nosotros también tenemos en nuestro organismo ligandos endógenos, que son sustancias que también van a activar receptores. Por ejemplo, la contracción muscular se da por la activación de ¿qué receptores? ¿Qué son receptores? Contracción muscular, estamos hablando de los músculos esqueléticos. ¿Qué receptores? Fisiología, chicos, ustedes son fisiólogos. Muchos que más han estudiado. Por si acaso, chicos, todo esto es fisiología. Si no han estudiado fisiología, repasen y lean nuevamente. Y si han cometido el error de dejar fisiología para el final y no entenderla y no estudiarla, entonces les propongo un trato. Este ciclo estudiamos fisiología y el otro ciclo ya recién farmacología, para que puedan entenderlo bien la farmacología. Si no, la farmacología no la van a entender si no entienden la fisiología. Si hablamos de los receptores que se encuentran en la placa motora, eso les han enseñado en dónde? En fisiología muscular, que son los receptores nicotínicos, los nicotínicos musculares. Pero son los receptores que están ahí y se activan por la acetilcolina, que es un ligando endógeno. La noradrenalina es un ligando endógeno también que activa los receptores alfa-beta del sistema simpático. Entonces los ligandos endógenos son los que nosotros producimos. Pueden ser neurotransmisores, como lo que hemos hablado, la acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina, la dopamina. Son neurotransmisores, son ligandos endógenos.
Las hormonas también son ligandos endógenos, pero que actúan de diferente forma porque ellas no se van a un espacio sináptico, sino son transportadas a través de la sangre. Las citoquinas, las interleucinas, las prostaglandinas, que activan también sus propios receptores, son ligandos endógenos. Y los fármacos son ligandos exógenos, porque vienen de afuera, ustedes lo van a ingerir. Entonces, nosotros tenemos receptores, como ven aquí. Por ejemplo, los receptores opioides, receptores mu kappa delta, ahí están. Y se activan por ligandos endógenos como los opioides endógenos, endorfinas, encefalinas, dinorfinas. Pero también se activa por ligandos exógenos, que son los fármacos, los opioides, los narcóticos. La morfina, el fentanilo, la oxicodona, el tramadol, la codeína, etc. Entonces los receptores se mantienen ahí totalmente no ocupados y llega un fármaco, un ligando, sea exógeno, sea endógeno, y lo va a terminar activando. Y esta activación del receptor va a producir una transducción de señales, que es, digamos, una serie de reacciones bioquímicas dentro de la célula, que a las finales me va a llevar a producir una respuesta biológica. Y esta respuesta biológica es el llamado efecto. El efecto. Por ejemplo, la acetilcolina se une al receptor nicotínico, y ¿qué lo hace? Permite la apertura del receptor nicotínico y ingresa iones sodio. ¿Y qué provoca? Una despolarización de la membrana. Y termina en una contracción muscular, que es la respuesta biológica. La respuesta es. Entonces, a esto nos estamos refiriendo. El ligando se une al receptor formando un complejo ligando-receptor que va a terminar produciendo a través de acción un efecto. Que es la respuesta biológica. Miren aquí, este es un esquema de una célula y van a ver dos grandes grupos de receptores. Estos de aquí que son los receptores de superficie o receptores de membrana. Y tenemos receptores intracelulares o llamados intranucleares. Después les voy a explicar por qué. Estos receptores de membrana son activados por ligandos que son hidrofílicos. No van a atravesar la membrana plasmática. No son liposolubles. En cambio, los receptores intracelulares van a ser activados por ligandos hidrofóbicos. Porque recuerden que la membrana es una bicapa lipídica. Entonces va a atravesar ligandos que son altamente hidrofóbicos, liposolubles, que van a pasar muy fácil a través de la membrana. Yo les pongo un ejemplo. Los corticoides. Los grupos corticoides, el cortisol. Pregunta, ¿cuál es tu nombre? Natalia. Los glucocorticoides, químicamente, ¿de qué estructura provienen? ¿De qué sustancia provienen? ¿Tu nombre? ¿De qué estructura química proviene, o de qué sustancia química proviene el cortisol, el glucocortisol? Bioquímica. ¿De qué estructura química? ¿De qué sustancia química? ¿Tu nombre? Dime, Enrique, ¿de qué sustancia proviene? Colesterol. Sí, carbohidratos. Naomi, ¿de qué sustancia proviene? Colesterol. Cortisol, ¿de qué proviene? ¿De qué sustancia química? Reina. Cielo. Son esteroides, pues los corticoides son esteroides. ¿De qué sustancias provienen? ¿De qué sustancias se forman? ¿De qué sustancias derivan? Colesterol. El colesterol, pues. El colesterol. ¿Y el colesterol qué origen tiene? Es un lípido. Puesto que los corticoides son hormonas de origen lipídico, muy liposolubles y atraviesan la membrana fácilmente. Chicos, eso es bioquímica. Eso es bioquímica. Y todos los ciclos de usted. Estudie. Ya les he dicho. Viene la próxima semana, hacemos sistema nervioso autónomo y se viene el primer examen. A mí que valga el 10%, pero no quiere decir que no es el más importante. No dejen, de la clásica yo escuchaba eso. Deja el fármaco al final porque no te abren cursos. Pero será al final de la carrera, porque
Y al siguiente ciclo lo van a llevar con clínicas. Y con clínicas es bien. Quizá dice para llevarlo después del preinternado. Ahí sí les creo cuando dicen déjalo al final. Porque para el internado sí no pueden pasar si no han aprobado falta. Por si acaso. Llevarlo con clínicas, ya les he dicho, es bien difícil. Bien difícil. Bueno, como les estaba mencionando, las características de traducción de señales. Como ya les mencioné, cuando un receptor es activado, cambia estructuras o produce cierta cadena de reacciones químicas o bioquímicas que me van a llevar a una respuesta biológica. Y esa serie, ese conjunto de respuestas, ese conjunto de señalizaciones, de cambios conformacionales, de reacciones bioquímicas, enzimáticas, se denomina traducción de señales. ¿Y cuál es la característica de esta traducción de señales? Pues podemos hablar de especificidad. Digamos, un ligando, un fármaco o una sustancia endógena, un ligando, ¿sí? En general, son específicos para ciertos receptores. Por ejemplo, la adrenalina es específico para los receptores alfa y beta, más no para los muscarínicos ni nicotínicos. Ahora, un receptor puede ser activado por varios ligandos, como ven ahí. Por ejemplo, el receptor GABA. ¿Cuál es el receptor GABA que hemos hablado hace un momento? ¿Cuál es bueno, los ligandos endógenos se le llaman primeros mensajeros. ¿Cuál es su ligando del receptor GABA? Beta, GABA beta. ¿Cuál es la sustancia química, el neurotransmisor que el GABA, pues el ligando? El cloro. El GABA, pues chicos, el ácido gamma-aminobutírico. El receptor GABA es activado por el GABA. El GABA es el neurotransmisor. Una vez que lo activa, lo abre y permite la entrada de cloro. Cuando hablo, por ejemplo, el NMDA se le llama receptores de glutamato. ¿Por qué? Porque el glutamato activa el NMDA. Ustedes saben que el glutamato es un aminoácido, es un neurotransmisor. Al igual que la glicina. ¿Ya hicieron la práctica con la estrinina? Todavía. Lean qué hace la estrinina, porque le va a preguntar, le van a preguntar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Son específicos. Por ejemplo, ya les dije el GABA. El ligando endógeno del GABA es el GABA, ácido gamma-aminobutírico. Pero los ligandos exógenos, por ejemplo, este receptor es activado por las benzodiazepinas que ya les mencioné. También es activado por los barbitúricos, fenobarbital. Y activa también porque tiene su sitio desde el alcohol, el etanol. Ahí, por eso es que es inhibitorio, por eso es que se quedan dormidos después de tomar. ¿No? Ustedes que se van a feria siempre. Entonces, por eso es que les provoca somnolencias, marean, etc. ¿Por qué? Porque se activan unos receptores que son inhibitores de esa programa. Entonces, tienen especificidad. Amplificación, ¿qué me refiero con eso? Porque cuando activa el receptor va a emitir distintas señales, distintas enzimas y distintas que van a formar una cadena de reacciones. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de las proteínas, de los receptores metabotrópicos ligados a proteína G. Una vez que se activa el receptor metabotrópico, y eso ya lo saben porque se les enseñado, una vez que se activa un receptor metabotrópico, activa una proteína G y esta activa una enzima, que por ejemplo la N-ciclasa, y esta N-ciclasa convierte el ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico activa otra enzima que es la alfa-foquinasa, y esta alfa-foquinasa permite la liberación de calcio. Una serie, ¿no? Una amplificación de serie. Es lo que sucede. Tenemos otro ejemplo, otra característica, la desensibilización o adaptación. Una vez que se activa el receptor no puede permanecer activado, porque si no va a producir una respuesta exagerada, que tiene que autorregularse. El mismo ejemplo que tengo, por ejemplo, la proteína G, se formó el MP cíclico, y este MP cíclico está produciendo liberación de calcio. Ya la contracción muscular en el músculo liso o la producción en la glándula o cualquier órgano efector ya tiene que parar, detenerse. Aparece una enzima llamada fosfodiesterasa. ¿Qué hace esta fosfodiesterasa? Degrada el AMP cíclico y detiene la actividad del receptor. Por eso se dice adaptación o desensibilización. Y cuando hablamos de integración, pues estamos hablando de que un receptor puede integrarse o combinarse con la actividad de otro receptor para producir quizá una respuesta biológica más intensa. Y eso vamos a ver, por ejemplo, el alfa con los beta con los mismos alfa, con los receptores excitatorios o con los NMDA en el sistema nervioso central. Ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, esos son cuando hablamos de la característica de la traducción de señales. Entonces, aquí, como pueden ver,
tenemos, digamos, los tipos de receptores. Dentro del cuadro aparecen los tres, si ustedes lo ven, donde se encuentran en la membrana celular. Son receptores de superficie o receptores de membrana. Y el último que queda acá son receptores intracelulares o llamados también receptores nucleares. De aquí les voy a decir por qué. Si ustedes han tenido la delicadeza, la perspicacia de revisar antes de venir a la clase, ahí hay un link, ustedes lo ven ahí, donde les explica ese link en YouTube muy bien, con esquemas en 3D incluso, sobre los receptores. Si es que lo han visto. YouTube no solamente para ver videos de reggaetón, también es para estudiar. Tiene bastante buenos videos sobre farmacología, fisiología. Hay creo que es médico, David Vargas, donde les lleva la fisiología de la mano, toda la fisiología. Así que si no tienen tiempo de leer su gaito, le pasa. Pónganse a buscar un video de fisiología respiratoria, fisiología cardiovascular, fisiología, y lo hace excelente, con esquemas, con dibujos, todo, no sé, de verdad la paciencia del muchacho para hacerlo. Pero revisen, David Vargas se llama, creo que es boliviano, pero revisen, no tienen tiempo de leer a veces, pero es un resumen y muy bien explicado todo lo que es la fisiología, porque necesitan fisiología para entender fármacos, necesitan obligatoriamente. Entonces, si ustedes ven, tenemos tres tipos de receptores de membrana. Pero empezamos por lo primero, que son los receptores ionotrópicos o de canal iónico controlados por ligandos. Porque hay receptores, hay canales iónicos controlados por voltaje. Y eso se da normalmente en la neurona, en células excitatorias. Se activan por cambios de voltaje. El músculo cardíaco, por ejemplo. El músculo del sistema de conducción cardíaca. Pero hay los receptores de canal iónico activados por ligandos, se les denomina también receptores ionotrópicos. Ojo, escuchen el término, ionotrópico. No he dicho inotrópico, porque si ustedes me escriben inotrópicos en el examen no les vale. Por ahí me vino una coma el doctor, pero por una letra, no, son dos conceptos distintos. Dos conceptos totalmente distintos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu nombre? Sofía. Dime, Sofía, ¿qué es el inotropismo? Es la entrada de iones. Inotropismo es entrada de iones. Muy bien. Dime. Capacidad fisiológica de corazón para mantener ese. Es una propiedad del corazón que reproduce, que refleja o demuestra la fuerza contráctil o contractilidad que acaba de decir mi compañero. Eso tienen que saberlo desde el siglo pasado porque es fisiología cardiovascular. Propiedades del corazón, del músculo cardíaco. Inotropismo, cronotropismo, lucitropismo, dromotropismo, valmotropismo. Eso vamos a ver después. Eso tienen que saber. Pero yo por eso le digo, no me confundan, no me hablen de inotropismo. Esto es ionotrópico, que hablamos de ion. ¿Ion qué es? Un átomo cargado. Positivo o negativo. Si es positivo, cation, y si es negativo, anión. Estos receptores, una vez que se activan, actúan en milisegundos. Son rapidísimos. Está por la placa motora. La acetilcolina activa el receptor nicotínico, lo abre, entra el calcio y produce la contracción muscular. Imagínense que se demore varios minutos en contraer el músculo. ¿Cómo caminaría? Cámara lenta, ¿no? No, es rapidísimo. Puede ser todo en milisegundos. Los receptores ionotrópicos que permiten el ingreso de iones positivos son excitatorios, porque van a despolarizar la membrana y van a producir una actividad. Si el receptor ionotrópico permite la entrada de iones negativos, es inhibitorio, porque va a producir la hiperpolarización de la membrana. Es el ejemplo de los receptores GABA. Los receptores GABA son activados por su neurotransmisor GABA y dijeron hace un momento, permite que entrada de iones Cloro. cloro, y cloro es negativo, entonces me produce una hiperpolarización. Por eso el receptor GABA es un receptor inhibitorio. Lo activas y detiene la actividad nerviosa, por eso es que te duermes. Por eso es que te duermes, porque te empiezas a tener mareos y luego te quedas dormido.
por eso actúa así, inhibitor. Los receptores nicotínicos que me permiten la entrada del ion sodio, ¿qué es? Excitator. El receptor de glutamato, el NMDA, el N-metildeaspartato, ese receptor NMDA actúa permitiendo la entrada de iones calcio, magnesio. Entonces es un excitatorio. Y así. Tenemos luego los receptores acoplados a proteína G, llamados metabotrópicos. Estos metabotrópicos son los más abundantes en el organismo. Tenemos todos los receptores muscarínicos, M1, M2, M3, M4, M5, que son colinérgicos también, pero muscarínicos. Los colinérgicos nicotínicos son ionotrópicos. Tenemos los receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Tenemos los receptores de la histamina. Tenemos los receptores de la prostaglandina, de la serotonina. La mayoría de receptores son del tipo metabotrópico. Esto de aquí, el ligando o primer mensajero lo activa la proteína G, activa una enzima y me produce un segundo mensajero que es el que va a terminar produciendo la respuesta biológica del efecto. Hay tres tipos de proteína G: GQ, GS y GI, o GI/O, que es lo mismo. De estas tres, ¿cuál creen que es el inhibitorio? GI. La GI, muy bien, la GI. Entonces han puesto la I para que no se olvide. Y de inhibitorio. La GS y GQ son excitatorios. El segundo mensajero de la GS, mira, puede ser, de la GS es el AMP5. ¿Por qué? Porque esta GS activa la adenilciclasa. La adenilciclasa convierte el ATP en AMP5. Entonces de la GS el segundo mensajero es el AMP5. Excitatorio. La GQ activa otra enzima, que es la fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C convierte o produce el diacilglicerol, que es el segundo mensajero. También es excitatorio. Y la GI, más bien, en lugar de activar una enzima, inhibe la adenilciclasa y por ende inhibe la producción de AMP cíclico, entonces inhibe la actividad celular. Por eso es un inhibidor. La próxima semana vamos a hablar de los muscarínicos, son 5, M1, M2, M3, M4, M5, para que se les fácil, incluso lo que clasificaron lo hicieron para ustedes, sea fácil, para todos nosotros. Los impares son excitatorios, M1, M3, M5, y los pares son inhibitores, M2, M4. El M1, M3 y M5 son con proteína GQ. El M2 y el M4 con proteína GI. En los sistemas nerviosos autónomos simpáticos tenemos el alfa y el beta. El único inhibitorio es el alfa 2. El alfa 1 es GQ, el alfa 2 es GI. Y beta 1 y beta 2 son excitatorios, que son GS. Los receptores de la prostaglandina, por ejemplo, son GS. De la histamina son GS. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque por eso les digo, esto tienen que saberlo de memoria. Porque vamos a ir retomándolo conforme vamos avanzando en todo. Por ejemplo, si yo, y para que más o menos tengan una idea de la próxima semana que van a hacer y vayan leyendo. En el intestino tenemos los receptores muscarínicos M3. Entonces, la acetilcolina, ¿qué produce en el intestino? ¿Aumento o disminución del peristaltismo? Aumento, porque el M3 es excitatorio. Por eso es que el parasimpático produce aumento del peristaltismo. Una cosa vaya relacionándola con la otra y se les hace mucho más fácil. Si ustedes se van a aprender la actividad del parasimpático por separado se aprende la actividad del simpático. Después se preguntan y se comen. Pero si ustedes aprenden bien el parasimpático, lo opuesto es el simpático. Es como una pareja de 20 años de casado, todos se van contra sí. Que el parasimpático dice A, el simpático dice B, o sea, lo contrario, lo opuesto. Y esto lo relaciona cuando ustedes escuchen fármacos colinérgicos. Si ustedes se van a aprender toda la lista de lo que hacen los fármacos colinérgicos, igual
Farmacocolinérgicos inmediatamente. Colinérgicos de ticolina. Efecto del parasimpático. Muscarínico. Sí, campeones. Si digo anticolinérgicos, lo contrario. No pues. Es como decir, yo pregunto, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? Son 10. Yo, por ejemplo, me sé solamente los esenciales. Por ejemplo, lisina, arginina, histidina, leucina, isoleucina, triptófano, valina, metionina, tronina y fenilalanina. Los no esenciales no me lo sé, pero si ellos me preguntan por algo y sé que no está ahí, es no esencial. Doctor, ¿la glicina está entre los 10? No, no es esencial. ¿La tirosina está aquí? No, no es esencial. ¿La prolina, hidroxiprolina está acá? No, no es esencial. Entonces, si ustedes aprenden uno bien, les hace rapidísimo discernir y analizar las cosas. Por eso digo, ustedes saber, estudiar, hacer cuadros, relacionar una cosa con la otra, porque en la medicina, así como en la película, en la serie, todo está conectado. Todo está conectado. Todo. Y ustedes se van a ir dando cuenta. Todo se va. Y en la fisiología, como yo pasó. Como lo estaba diciendo. Entonces, si yo activo los receptores M3 que me producen en el intestino, aumento del peristaltismo. Y si yo activo los receptores M2 que se encuentran en el corazón, ¿qué voy a producir? Bradicardia. Porque el M2 es inhibidor. Por eso que el sistema parasimpático produce bradicardia. Así. Esos son los receptores ligados a proteína G o metabotropina. Muy bien. Hasta ahí vamos acá. Muy bien. Tenemos otros receptores de membrana o de superficie que son los ligados a enzimas. En este caso la enzima es la tirosinquinasa. La tirosinquinasa, una vez que es activada, produce fosforilación de proteínas. Esto es característico de los receptores de la insulina, es característico de los receptores de algunas hormonas hipoficiales. Si ustedes se dan cuenta, como les he mencionado, los receptores ionotrópicos actúan en milisegundos, los metabotrópicos en segundos y los ligados a enzima ya en horas, son más lentos. Son activados hormonalmente. Y los receptores intracelulares o nucleares, ¿por qué le llaman nucleares? Porque estos receptores están dentro de la célula. Y el ejemplo que les he dado, el cortisol, que es muy liposoluble, atraviesa la membrana y se mete y se une. E inmediatamente que se une al receptor que se encuentra dentro de la célula, y una vez que se une, se mete al núcleo. Una vez que se une, se mete al núcleo. Por eso que le llaman intracelulares o nucleares. ¿Y por qué se mete al núcleo? Porque ahí actúa. ¿Qué es lo que hace? Se une a los genes, los cromosomas, y modifica la transcripción y traducción proteica. Entonces, cuando usted le preguntan qué tipo de actividad tienen los corticoides, por ejemplo, se llama actividad génica. Todos los receptores nucleares intracelulares actúan así. Una vez que se une al ligando, se meten al núcleo y modifican los genes. Esta actividad también es lenta, demora horas en producir. Ustedes saben que tienen que sintetizar proteínas, enzimas, así actúan estos tipos de receptores. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, como les mencioné de ejemplos, los ionotrópicos, colinérgicos nicotínicos, receptores GABA, los metabotrópicos, los colinérgicos muscarínicos, los receptores adrenérgicos. De los ligados a enzimas tenemos los de la insulina, aquí tenemos los esteroides. Se meten a la célula fácilmente. Muy bien, preguntas. Hasta aquí, hasta ahí, en lo anterior, hemos hablado de fisiología, de bioquímica, pero recién vamos a hablar de farmacología. Entonces, cuando hablamos ya del fármaco, cuando una vez que se activa, o cómo se activa, o para qué se activa, podemos hablar ya de las relaciones entre la dosis y la respuesta del fármaco. ¿Por qué? Porque el fármaco, para que active un receptor, para que se una a cierto receptor, tiene que tener afinidad. Por eso dice, ¿qué es la afinidad? Es la capacidad que tiene un fármaco para unirse a cierto receptor. La acetilcolina se une a los receptores muscarínicos. Si yo le aplico morfina a un paciente, no se va a unir a los receptores alfa, ni a los receptores beta, porque su afinidad es para los receptores mu. Esa es afinidad. O sea, que un fármaco tiene afinidad es porque se une a cierto receptor. Capacidad que tiene el fármaco para unirse a cierto receptor. Tenemos lo que es la eficacia. Es un término, esos términos chicos que vienen aquí, eficacia, potencia.
Esa va a ser la revés derecho porque lo vamos a tocar siempre. Cuando hablamos de eficacia, es la capacidad que tiene para producir una respuesta al máximo del receptor. O sea, ¿qué capacidad tiene de darle la respuesta máxima al receptor? Si es totalmente eficaz, o sea, si le da una respuesta al 100%, podemos decir que es un agonista total, porque está activando al 100%, altamente eficaz. Pero si la respuesta del receptor es parcial, no lo activa por completo, estamos hablando de un agonista parcial, es menos eficaz. Y cuando hablamos de potencia, estamos hablando de la cantidad del fármaco necesario para producir un efecto. ¿Se acuerdan ustedes que en el colegio les enseñaron el concepto de potencia? Que es trabajo sobre tiempo. Es el tiempo necesario para realizar un trabajo. ¿Y cuándo es un fármaco más potente? Cuando realiza el mismo trabajo en menor tiempo, ¿no? Un objeto es más potente. Pero cuando hablamos de farmacología, fármaco, vamos a reemplazar el trabajo por dosis, perdón, el trabajo por efecto y el tiempo por dosis. Entonces, ¿cuándo hablamos que un fármaco es más potente que otro? Cuando necesito menos dosis para producir el mismo efecto. Por eso dice la cantidad de fármacos necesarios para producirlo. Entonces, aquí le doy un ejemplo. Los opioides. Tenemos la morfina y el tramadol. La morfina es un agonista total de los receptores MU. El tramadol también, agonista total de los receptores MU. Pero yo necesito una ampolla de morfina, yo necesito 10 miligramos para producir el efecto que produce el tramadol, que son 100 miligramos. ¿Cuál es más potente? La morfina. Es 10 veces más potente que el tramadol. Pero ambos son eficaces, ambos son igual de eficaces, sino que uno más potente que el otro. Otro ejemplo también en los opioides tenemos la morfina con la buprenorfina. La buprenorfina, ojo, yo necesito 5 miligramos de buprenorfina y de morfina necesito 10. ¿Cuál es más potente? Buprenorfina. La buprenorfina. Necesito menos cantidad para producir el mismo efecto que la morfina. 5 miligramos de buprenorfina para producir el mismo efecto de 10, las 2 veces más potente. Pero la buprenorfina es un agonista parcial. Miren, es más potente, pero es menos eficaz. Más potente, pero menos. Eso es lo que podemos relacionar, por ejemplo, si vemos de estado puro. Si ustedes ven aquí, el eje de las Y, estamos hablando del porcentaje de actividad del receptor. 100 es que el receptor se activa al 100%, totalmente. Y el eje de las X me habla de forma logarítmica de la 2. Y si ustedes se dan cuenta acá, ambos fármacos activan al 100% el receptor. Por lo tanto, ambos son igual de eficaces. Pero si ven esta curva de la X, necesito menos dosis para llegar a la misma actividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fármaco X es más potente. Si ustedes ven la gráfica B, el fármaco X, inclusive necesitando menos dosis, llegó al 100%. Y el fármaco Y, inclusive necesitando más dosis, no llega al 100%. Por lo tanto, el fármaco X es más eficaz que Y. Más eficaz. Porque activa al 100% el. Entonces acá podemos hablar de lo que es la actividad intrínseca, que es la capacidad que tiene el fármaco para dar una respuesta en el receptor. Si la actividad es al 100%, ¿cómo les dije que era? Altamente eficaz, es un agonista total. Y si la respuesta es a medias, es menos eficaz, agonista parcial. Ahí están los casos. Y eso tiene que saber. Se lo vamos a ver poco a poco. Y el término antagonista, aquí nos estamos refiriendo a cuando un fármaco evita o detiene la actividad del receptor frente a otro fármaco. Entonces tenemos aquí
de los antagonistas competitivos y no competitivos se usa en el antagonismo farmacológico. Antagonismo farmacológico. Ambos van a actuar en el mismo receptor. Aquí vamos a dibujar. Supongamos que este sea el agonista y este sea el antagonista. Bien. En el antagonismo farmacológico, ambos ligandos van a tener afinidad porque se van a unir en el mismo receptor. Tienen la misma afinidad. Pero solamente el agonista tiene actividad. El antagonista no. Entonces, cuando estos de aquí se van y se unen en el mismo sitio del receptor, o sea, van a competir, si ustedes se dan cuenta, miren la forma. Si se compiten por el mismo sitio del receptor, se les llama antagonistas compiten, porque van a competir. ¿Quién gana? El que tenga mayor concentración. Si hay mayor concentración del agonista, va a haber actividad, va a haber respuesta. Y si hay mayor cantidad del antagonista, no habrá respuesta. Por ejemplo, les dije, la acetilcolina produce aumento del peristaltismo. Supongamos que comen algo que toma para ti a veneno y se produce una intoxicación alimentaria y hay un cólico y diarrea, con cólico. No es infecciosa, es una intoxicación, no necesitan ir a comprar Bactrim. Compran escopolamina, la escopolamina o la iosina, que es un antimuscarínico. Entonces, el exceso de acetilcolina me va a producir aumento del peristaltismo, borborismos y dolor. Entonces, hay gran cantidad en el espacio sináptico de acetilcolina. Entonces, me tomo una iosina y hay alta cantidad de escopolamina en el espacio sináptico y desplaza acetilcolina, deteniendo la actividad del receptor y calmando el dolor, el espasmo. Por eso se llama antiespasmódico. Entonces, eso es, ¿por qué? Porque ya llegó una gran cantidad de antagonistas, compitieron. Como el ejemplo de la chapa de la puerta. Tú metes una llave, la abres. Es un agonista. Por ahí te traen otra llave que sí entra, tiene afinidad porque sí entró, pero no gira. Se comporta como antagonista. Y como se une en el mismo sitio del receptor, es un antagonista competitivo. Entonces, vuelvo a repetir: antagonismo farmacológico es porque hablan del mismo receptor. Si se unen en el mismo sitio del receptor, se llama competitivo. Pero, en cambio, si viene un antagonista, viene un antagonista, un antagonista que tiene afinidad por el receptor, pero no en el mismo sitio, sino en otro. Pero no tiene actividad, lo inhibe, lo bloquea, lo detiene, tiene su función. Pero se une en otro sitio. Este sitio distinto se llama sitio alostérico. Por eso este antagonismo no competitivo se le denomina. Este antagonismo no competitivo se le denomina antagonismo alostérico, porque se unió con él. Y aquí no van a competir, pues. Por más cantidad de concentración que haya del agonista, no lo va a desplazar. Por eso es no reversible. No va a competir. Es como decir, tengo la chapa de la puerta, vengo, ya me sacaron, ahí hay un ganchito, ¿no? Vengo y levanto este ganchito. Por más llave que le meta, la puerta no va a abrir. Así le meta la llave que funciona, la puerta no va a abrir, porque estoy activando un sitio alostérico, estoy bloqueando el receptor. Es un antagonismo no competitivo. Eso se denomina antagonismo farmacológico. Mismo receptor. Mismo receptor.
Tenemos el término llamado agonista inverso. ¿Ya? Agonista inverso. Ojo, miren, los agonistas inversos, término un poquito, escuchen porque es un poquito complejo de entender. Son fármacos que van a competir por el mismo receptor, pero no van a ser antagonistas. Ambos van a tener actividad. Ambos van a tener actividad, por eso se dice agonista. Ambos tienen actividad. Pero inverso, ¿por qué? Porque una sustancia, un ligando, va a hacer que el receptor haga sus efectos y el otro ligando que no haga sus efectos. ¿Cómo así? El clásico ejemplo son los antihistamínicos H1. El receptor H1 es un receptor que se encuentra activándose e inactivándose. Supongamos que este es el. En un momento se encuentran así, otro momento se encuentran al contrario. Supongamos que esta sea la forma activa que hace la histamina, por ejemplo. Ese vasodilatación. Pero ese receptor se encuentra así, activándose y inactivando. Solo, no me produce nada. Pero a mí no me alergeno, por ejemplo, una picadura de abeja, y se libera histamina. Entonces, ¿qué hace la histamina? Viene y los deja a todos, se unen y lo deja en su conformación. Pongamos, ¿no? Y esa disposición que ven aquí produce vasodilatación, edemas, broncoconstricción. Lo está activando en esa forma. Y entonces yo le doy clorfenamina. La clorfenamina es un antihistamínico, es un agonista inverso que actúa de forma competitiva con la histamina, pero es un agonista inverso. Viene la clorfenamina y ¿qué es lo que hace? Cambia su conformación a la forma inactiva. Todos. Así lo está activando, pero de otra forma. Y cuando deja todos así, en esa forma, ya no hay efecto. Ya no hay la vasodilatación, ya no hay. Entonces, este es un ejemplo de agonista inverso. Yo le digo eso ¿por qué? Porque en las literaturas antiguas decían que la clorfenamina, los antihistamínicos H1 eran antagonistas competitivos. Pero los últimos estudios han determinado que no son agonistas competitivos, no son antagonistas competitivos, son agonistas inversos. Que claro, de forma competitiva actúan, pero son agonistas inversos. Yo le digo porque se les toca exponer un grupo sobre antihistamínicos, y si vienen y me dicen antagonistas competitivos es porque están cogiendo una literatura antigua. Las literaturas actuales lo mencionan como agonistas inversos. Como digo, ambos son agonistas, tienen actividad, pero uno de ellos provoca que el receptor no provoque los efectos. Entonces, aquí vamos a hablar de todos los tipos de antagonismo. Tenemos cuando actúan en el mismo receptor, les dije que se llamaba antagonismo farmacológico. Si actúa en el mismo sitio, competitivo, y si actúa en un sitio alostérico, no competitivo. Si actúan en dos receptores distintos, pero con acciones o efectos opuestos, se denomina antagonismo fisiológico. Muy bien, fisiológico. Ejemplo, la noradrenalina y la acetilcolina. La acetilcolina, que produce el parasimpático, activa los receptores M2, ¿qué me produce en el corazón? Bradicardia. Y la noradrenalina me activa los receptores de beta 1, que están en el corazón, ¿y qué me produce? Taquicardia. Son dos efectos opuestos, pero son dos distintos receptores. La histamina con la adrenalina. La histamina me produce una vasodilatación, y la adrenalina me activa los receptores alfa 1, que me produce vasoconstricción. Lo contrario, con funciones opuestas.
Y si hablamos de funciones, estamos hablando de fisiología. Antagonismo fisiológico. El antagonismo químico es cuando un fármaco, digamos, no inhibe otro receptor, sino bloquea directamente al agonista. Por eso se llama químico o de neutralización, porque provoca una reacción química que neutraliza al agonista. Entonces, resumiendo estos tres puntos para que se les quede: antagonismo farmacológico, mismo receptor, o sea, misma afinidad, mismo receptor. Si se une en el mismo sitio, es competitivo, y si se une en un sitio alostérico, no competitivo. Antagonismo fisiológico, dos receptores distintos con funciones opuestas. Y químico, ningún receptor. Directamente el antagonista sobre el agonista. De biopotenciación ya lo vamos a hablar después en interacciones, cuando hablamos de sinergismo, de sumación, porque vamos a determinar. Entonces, tenemos aquí estos términos importantes, que son prácticamente términos poblacionales. La dosis eficaz 50, dosis tóxica 50 y dosis letal 50. Cuando hablamos de la dosis eficaz 50, el concepto bien claro dice que es la dosis mínima eficaz necesaria para producir un efecto en el 50% de la población. La dosis tóxica 50 es la dosis mínima necesaria para producir un efecto tóxico en el 50% de la población. Y la dosis letal 50 es la dosis mínima necesaria para matar al 50% de la población. Ojo, que eso no lo estamos hablando de estudios en humanos, ¿no? Que fueran hits, cercanos, ¿no? Lo hacen pues en estudios laboratoriales donde puedo matar a la mitad de la población para determinar cuál es la dosis y traspolarla al ser humano. Entonces, esto de aquí te da un término llamado índice terapéutico, que no es nada más y nada menos la división de la dosis tóxica o dosis letal sobre la dosis eficaz 50. Este índice terapéutico te da la seguridad del fármaco. La seguridad del fármaco. Es una división, o sea, porque hablamos de dosis. Es, digamos, la seguridad del fármaco. Si tiene un índice terapéutico estrecho, ese fármaco es peligroso. Pequeñas variaciones de la dosis pueden producir efectos adversos. Por ejemplo, la warfarina. Un fármaco con un índice terapéutico amplio es un fármaco más seguro, porque puedes modificar la dosis ampliamente. Una vez como la penicilina, por ejemplo. Ahora, no confundir con margen terapéutico, por si acaso. No confundir. ¿Qué es el margen terapéutico? Mínima tóxica, menos la mayor. Entonces, muy bien, se ha leído, el margen terapéutico o espacio terapéutico o ventana terapéutica es la diferencia, es un espacio. Pero eso no me indica seguridad del fármaco, porque eso me indica concentración plasmática. Y la concentración plasmática depende de la farmacocinética. Porque yo le puedo dar una dosis normal, pero supongamos que el paciente tiene una falla hepática y no metabolice. La concentración plasmática, por más dosis normal que le dé, está dentro del índice terapéutico normal, va a subir la concentración mínima tóxica y me va a producir un efecto adverso. Otro ejemplo, le doy al paciente con una dosis normal que está dentro de su índice terapéutico, pero el paciente tiene una insuficiencia renal y no excreta, igual el fármaco va a aumentar. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana pasada de lo que es fármaco inhibidor enzimático? Que toman un fármaco y toman otro que es inhibidor enzimático, va a provocar que este fármaco, que lo he tomado a dosis normales, su concentración plasmática aumente, sobrepasando la concentración mínima tóxica, provocando reacciones adversas. El margen terapéutico es un margen donde la concentración plasmática, si se encuentra, está produciendo el efecto requerido o necesario. Menos de eso, menos de la concentración mínima eficaz, no hay efecto. ¿De acuerdo? La curva. Y tienen que saber eso. Y si sobrepasa la CMT, aparecen los efectos no deseados. Entonces, eso tienen que saber. Porque por eso le digo la importancia de esta primera unidad. La primera unidad, por más poco que tenga de porcentaje, es la más importante. Entonces, aquí están los ejemplos que les menciono. Miren la warfarina, miren la penicilina.
Muy bien, ¿preguntas? No hay preguntas. Recién entendí. Las vías de administración y formas farmacéuticas. Entonces, aquí podemos hablar pues, de las vías de mediación. Miren aquí, nomás, las vías de mediación están relacionadas con las formas farmacéuticas. Porque si yo le doy un jarabe es para vía oral, una ampolla es para vía parenteral, un inhalador para vía inhalatoria. Sí, eso es lo que vamos a determinar. Entonces, si podemos ver aquí, y les acabo de mencionar, ¿qué es una vía de administración? Ya les mencioné, es el sitio donde el fármaco se va a aplicar, con dos objetivos, cualquiera de los dos. Que actúe ahí, o sea, si hablamos de una vía tópica, o que se absorba y actúe en otro sitio, hablamos de vía sistémica. Estamos hablando de la vía de administración. Entonces, la vía de administración, como les dije también, de ahí viene la forma farmacéutica. ¿Y qué es la forma farmacéutica? Como les mencioné, es la presentación del medicamento, no del fármaco, no del medicamento. ¿Por qué doctor del medicamento? Porque recuerden que el medicamento puede tener uno o más fármacos combinados ¿con quién? Con el excipiente. Y la forma como ese medicamento se presenta se le llama forma farmacéutica. Y las formas farmacéuticas están elaboradas o fabricadas para ser utilizadas en diferentes vías. Un comprimido, por ejemplo, es una forma farmacéutica cuyo uso es para vía oral. Un jarabe, un elixir, etc. Y eso lo vamos a ver. Entonces, como les mencioné, ¿qué propósito tiene la forma farmacéutica? Facilitar la administración del principio activo, liberarlo en el momento y lugar donde asegura una óptima absorción. O que también actúe donde quiere. Por ejemplo, una pomada, un ungüento, etc. Y eso lo vamos a ver. Entonces, como les dije, las formas farmacéuticas van a ser preparadas para diferentes vías de administración. Y eso lo vamos a ver. Tenemos la vía oral. La vía oral es la vía de administración más frecuente, más común, la más utilizada. La más utilizada. Los jóvenes que golpean jugando fútbol se van a tomarse un naproxeno, ibuprofeno, las chicas también cuando tienen sus cólicos menstruales se van a tomar un antiinflamatorio, un AINES, que son los más usados. O un dolor de cabeza, fiebre, paracetamol, antalgina, metamizol. Entonces, tiene que administrarse por la boca e implica su dilución. O sea, tiene que diluirse. Un paciente inconsciente no se va a utilizar la vía oral. A menos en situaciones especiales, paciente hospitalizado que tiene una sonda. Pero es diferente, pues, una situación normal, porque eso no es una situación normal. Entonces ahí se puede utilizar la vía oral a pesar que esté inconsciente, pero utilizar una sonda. Es muy diferente. Entonces, la absorción se va a producir principalmente ¿dónde? En el intestino delgado. ¿Por qué? Porque tiene gran superficie de absorción y es muy vascularizado. Y va a ser influenciado por diferentes factores que ya lo hemos mencionado la semana pasada, ¿no? La absorción por distintos factores que van a modificar el factor, la motilidad intestinal, por ejemplo, el pH del intestino. Ventajas, ya les mencioné, cómoda, sencilla, no dolorosa, se puede autoadministrar cada uno, no necesito de un personal específico para colocarlo, una polla por ejemplo, tiene que haber un personal que sepa colocar. En caso de sobredosis se puede usar un lavado gástrico, utilización de quelantes, etc. Desventajas, puede haber sabor desagradable en algunas situaciones, irritación gástrica, algunos comprimidos jarabes que pueden dañar el estómago, y en caso de pacientes que están inconscientes o tienen dificultad para deglutir o están con vómitos, no van a utilizar la vía. ¿Verdad? Muchas veces llegan las mamás con los niñitos vomitando, y no les van a dar vomito. Muchas veces ni siquiera hay supositorio de tener que utilizar la vía es parenteral, intramuscular o buscar una vía. Pero sí, ustedes tienen que también saber, porque las creencias en los pueblos dicen que si un niño está vomitando y le pones una ampolla se muere, si es que ha sido ojeado. Porque a veces dice, no doctor, y si los vómitos son por ojo, y si se muere mi niño, ¿qué hacen? Ya señora, mira, vaya a Santígüelo y lo trae. ¿Qué verdad? Yo le coge su tijera y
Ya doctora, voy a decir, estaba bien ojeado, mi brazo me duele, creo que no va a doler desde estaba bien ojeado, ¿cómo me duele mi brazo? Y ahora sí, doctor, ponme eso por ahí. Porque si ustedes se van a poner a discutir, a que ya el niño se le muere mientras ustedes están discutiendo, porque los vómitos deshidratan mucho más rápido a un niño que la bebé. ¿Por qué? Porque no puede beber nada. Todo lo que bebe, y la mayoría son por intoxicación alimentaria. La mayoría de vómitos, diarreas, intolerancia oral son por intoxicaciones alimentarias. ¿Y eso se debe a qué? A sustancias bacterianas preformadas, que es muy diferente a una infección. Una diarrea acuosa en un niño puede ser por viral y en un adulto una intoxicación alimentaria. En los niños pequeños los vómitos son por intoxicación alimentaria. Se metieron cualquier cosa a la boca. No le van a ir a darle su jarabe de bacteria. Entonces ahí tiene que ver, pero en el caso de que el vomite no pueda, hay que darle, digamos, ver la forma. No se puede usar la vía oral. Puede provocar intoxicaciones como todas las vías y hay efecto del primer paso. El efecto del primer paso, si recordamos la semana pasada, ¿qué es lo que me determina? Metabolismo. La biodisponibilidad. La biodisponibilidad. Porque lo que se metaboliza en el primer paso y lo que queda pasa a la circulación sistémica. Y eso se llama biodisponibilidad. Muy bien. Entonces, la forma farmacéutica que tenemos para administración oral, tenemos los comprimidos. Comprimidos, que es el verdadero término para hablar de las tabletas, de las pastillas, es el término comprimido. Porque es su forma de presentación. Los comprimidos se hacen, el compuesto activo, forman una masa y luego con ciertos equipos especiales los comprimen. Por eso se llaman comprimidos, porque forman fabricación. Tenemos los no recubiertos y los recubiertos, los de liberación inmediata, que son casi todos los fármacos, se van a la farmacia y compran un paracetamol, lo toman, de liberación inmediata. Se llama liberación inmediata porque ni bien lo ingresan, el fármaco llega al estómago y empieza a liberarse. Empieza a liberarse y luego pasa al duodeno, termina de absorberse, para que se termine de absorber. Por eso se llama liberación inmediata. Cuando hay un tipo de, digamos, en la fabricación que se altera la forma de liberación, se le llama liberación modificada, que puede ser acelerada, retardada o controlada. Vamos a hablar después de eso. Tenemos también cápsulas, grajeas, jarabes, suspensiones, elixir, etc. Gotas, oral. Entonces, la forma de farmacéutica de liberación modificada, como ya le mencioné hace rato, una forma farmacéutica oral o de liberación inmediata, se empieza, digamos, a liberar el principio activo a los pocos minutos de ser ingerido. En cambio, lo de liberación modificada, hay modificaciones en la velocidad, lugar o momento de liberación. Tenemos la acelerada, retardada y la controlada. La liberación acelerada es los fármacos que ni bien lo colocas en la boca empiezan a liberarse. Empieza a liberarse. Y lo deglutes y luego se absorbe. A veces en las películas han visto ustedes que se meten nomás las pastillas sin agua, sin nada. Es porque son así. Porque normalmente una pastilla de liberación inmediata convencional, lo metes, pues se te queda para acá. Y hasta puede dañar el esófago, porque el esófago no está hecho para algunas sustancias. Por eso tiene que tomar su agua para pasar. En cambio, estos fármacos son especiales. Se llama liberación acelerada, ojo. Pero liberación acelerada no quiere decir que se va a absorber más rápido. Simplemente se absorbe para... La función de la liberación acelerada es evitar utilizar agua. Es lo que vi. Simplemente. Lo colocas y se libera. Se libera y luego lo deglutes, igual tienes que deglutirlo para que vaya a absorberse en otros sitios. Tenemos lo de dispersión bucal, ni bien tienen contacto con el agua, con la mucosa se disuelve, o los liofilizadas, que también al contacto con la mucosa, con el líquido de la saliva, empieza a diluirse. Tenemos como ejemplo el Feralgan Odis, que es paracetamol, el Feleneflas, piroxicam, el Rexerflas, que es la mirtazapina, que es un antidepresivo. Entonces acá bien claro lo que digo, liberación acelerada no es lo mismo de hablar de absorción acelerada, porque la absorción va a seguir siendo convencionalmente. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de absorción va a ir disminuyendo conforme disminuye la concentración que queda por absorber. Cinética de orden 1. Muy bien. Cinética de orden 1. La velocidad de absorción va disminuyendo. Tenemos lo de liberación retardada, ¿no? Ese es clásico de los llamados comprimidos gastroresistentes.
sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Son fármacos que tienen una cubierta protectora o llamada cubierta entérica, que es protectora porque protege del ácido gástrico y evita que empiece a liberarse en el estómago. Por eso se llama retardada, porque tú lo ingieres, se va al estómago y el estómago el ácido no le hace nada. Luego pasa al duodeno y allí recién empieza a liberar. O sea, la única finalidad de esto de acá es que es liberado en un momento distinto al momento que se ha administrado. Por eso dice liberación retardada. La absorción no varía, perdón, la velocidad de absorción va disminuyendo, lo que no hay, sus concentraciones plasmáticas no son, es como un fármaco normal, convencional. La única diferencia, como le dije, es que se empieza a liberar en otro momento. Entonces también tiene una cinética de absorción de orden 1. No hay acá un control sostenido. Simplemente, como les dije, tiene una película gastroresistente. Por eso dice, no se prolonga el efecto terapéutico. A diferencia de otros que vamos a hablar después, que son los de liberación controlada. Aquí el que tiene, digamos propiamente dicho, son el de acción sostenida. Porque este de liberación controlada se divide en dos grupos. Los de acción sostenida y de acción prolongada. Los de acción sostenida son prácticamente los propiamente dichos, los que mantienen concentraciones plasmáticas, digamos, estables. Acá teníamos el sistema OROS, acción sostenida, el sistema OROS. Tiene un orificio, lo que se llama sistema OROS. ¿Cómo funciona? Como ven aquí, este es el comprimido, tiene una membrana semipermeable, ¿ya? Aquí hay dos compartimentos donde está el compuesto activo y aquí agua. El agua va entrando y va empujando y liberando por este orificio el principio activo. El más utilizado y que tenemos en nuestro medio es el Adalat Oros, que es nifedipino de 30 miligramos. Miren, el nifedipino convencional de forma de liberación inmediata, convencional normal, viene de 10 miligramos y se toma cada 8 horas. Este de acá es de 30 miligramos y se toma una vez al día. ¿Por qué? Porque esto de aquí ingresa y empieza a liberarse de a poco durante cada 24 horas. Una ventaja ahí es que el paciente no se va a olvidar de tomarlo, es una vez al día. Muy diferente que esté tomando cada 8 horas. Otro punto importante que evita las fluctuaciones plasmáticas. ¿Cómo así? Acuérdense de la curva farmacocinética. ¿Qué pasa cuando ustedes ingieren un fármaco? ¿Qué sucede inmediatamente? Una curva hasta la concentración máxima y luego va bajando gradualmente. ¿Qué hace el nifedipino? Tomas, llega a concentración máxima, luego va bajando. Luego después de 8 horas vuelves a tomar, vuelves a otra curva. 8 horas después otro pico. El nifedipino es un calcio antagonista que tiene actividad potente y vasodilatadora. Entonces ustedes ya por fisiología se acuerdan que si disminuye la respuesta vascular, la resistencia vascular periférica, inmediatamente el corazón para compensar, para mantener la presión arterial, tiene que aumentar el gasto cardíaco. ¿Qué hace? Aumenta la fuerza, la frecuencia cardíaca y la fuerza contractil. Entonces, ¿qué sucede si yo le doy un nifedipino, hace ese pico, hace esa vasodilatación, el corazón inmediatamente trata de compensar esa vasodilatación y provoca taquicardia? Y eso le llaman taquicardia refleja, que se da con el nifedipino. Y un paciente coronario es peligroso, porque que aumenta el consumo de oxígeno. En cambio, con el Adalat Oros, como la liberación es lenta, el pico también asciende lentamente y luego va y se mantiene constante durante todo un día. Si tomas, como vieron ahí, la nifedipino normal hace 3 picos. Y cada pico produce taquicardia. El acá no. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. La mayor desventaja es que cuesta muchísimo más. Cada nifedipino normal está como 20 centavos. Y acá todo está de cada uno. Entonces, es la diferencia. Bien. Y la forma de acción prolongada no se produce a velocidad constante. Ojo que la anterior cinética de absorción de qué era? Cero. La anterior es cinética
sucede? Mantenida. Las fluctuaciones, digamos, la concentración plasmática permanece constante. La velocidad de absorción no varía. Se llama cinética de absorción orden cero. Aquí esta forma de acción prolongada ya casi es prácticamente en desuso, que prácticamente es como una forma de liberación inmediata, pero la acción es prolongada. ¿Por qué? Porque viene un fármaco que viene en una estructura especial, ¿no? Como ven aquí, se hincha también, ingresa agua y libera una gran cantidad al inicio, que hace un pico, ¿no? Y luego mantiene las fluctuaciones prácticamente constantes. Entonces la cinética de absorción va a seguir siendo de orden 1. Tenemos, por ejemplo, el Veloquén retal, ¿no? A diferencia del oro, que siempre va a mantener fluctuaciones, digamos, concentraciones plasmáticas constantes. El de acá no, el de acá al inicio es un pico y luego va bajando. Y esa caída de la velocidad de absorción ya te manda una cinética de orden 1. A diferencia de la de alata, el oros sí es cinética de orden 0. Ya, no confundir. Esto casi está en desuso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sistema oros ha desplazado, ¿no? Y te da una mayor estabilidad. Entonces, si podemos hablar de la ventaja que ya les he mencionado hace un momento, reducción de la frecuencia, ¿no? Las ondas son una vez al día. Reducción de fluctuaciones, les acabo de explicar, ¿no? No hay fluctuaciones picos constantes. Control en el lugar de la liberación, no sé qué se va a liberar en el intestino, etc. Y facilidad de administración, porque les voy a hablar. De ventajas, especial cuidado en la manipulación. Si ustedes mastican ese fármaco, miren, por ejemplo, le darán oro. Normalmente es 10 miligramos cada 8. Y ahí estás tomando 30. Pero va a liberarse de a poco. Si lo muerden o lo mastican, van a liberar de golpe 30 miligramos. ¿Y qué sucede? Efectos adversos. Están dando una dosis instantánea, 3 veces más de lo que limitaciones en la administración por sonda, fraccionamiento, esto no se puede partir, no se puede meter en una sonda. Variabilidad individual en el momento de la liberación, algunos sitios, unas situaciones, por ejemplo, una digamos, disminución de la peristalsis, intestinal. Y en caso de sobredosis va a ser control o agravamiento. ¿Por qué? Por sobredosis, por sobredosis. Y el que les dije hace rato, el precio. El precio es una de las principales desventajas de este tipo de fármacos. Acá les dejo una lista de fármacos que no se deben triturar ni vaciar porque pueden producir, digamos, pierden la forma, pierden, digamos, el motivo por el que ha sido fabricado. Por ejemplo, la de liberación controlada no la van a partir, sino para que lo de cubierta entérica supone que la capa entérica es para que sea resistente al jugo gástrico. Y si ustedes lo parten, pues malogrado su sistema, han pagado por la fuga, porque va a empezar a liberarse ni bien lo ingieren. Los comprimidos sublinguales no deben triturarse, porque a veces lo trituran para, digamos, o si son gelatinosos, le meten una aguja para que se libere más rápido. Caso de error, porque los fármacos sublinguales están hechos para eso, para que se adhieran a la piel, a la mucosa, perdón, y sea absorbido rápidamente. Tampoco tiene que utilizarse fármacos con estrecho margen terapéutico. ¿Por qué? Porque en un margen terapéutico estrecho o un índice terapéutico también estrecho, cualquier, digamos, fraccionamiento o trituración puede darle una dosis innecesaria o un poco más. Como les digo, cuando el margen es estrecho o el índice terapéutico es estrecho, pequeñas variaciones de las dosis que van a producir efectos adversos. Entonces, este tipo de fármacos tampoco se deben. Tampoco fármacos que pueden producir carcinogénesis. Imagínense que un fármaco que puede ser, digamos, mutar, que está hecho para actuar en cierto lugar, y lo partes y puede producir un daño a nivel oral. Sí. Vía sublingual. Mi nombre lo dice sublingual, debajo de la lengua. Para eso están hechos estos fármacos. ¿Ya? Se coloca debajo de la lengua y se le pide al paciente que evite tragar saliva en lo más, digamos, tiempo que permanece. Estos fármacos están hechos para eso. Ustedes lo colocan y en 15 minutos ya no hay fármaco. Ya se deshizo y se absorbió rápidamente por la zona que va a través de las venas maxilares y sublinguales. ¿A dónde va? A la vena cava superior. Entonces, evita el efecto de pirocasia. Pero son fármacos que están hechos para eso. Porque necesito que actúen rápidamente.
¿Qué hacen, por ejemplo? Viene un paciente con una urgencia hipertensiva, cogen el captopril, su morterito, lo muelen y se lo ponen debajo de la luz. Eso van a inventar. Situaciones especiales, sí. Paciente que está anestesiado, por ejemplo, no lo vas a sentar para darle su vasito de agua o tomar de oral. Ahí sí. Pero eso han alimentado que se utilice porque usted va a las guías clínicas del MINSA de salud que dice captopril vía oral. Revisen ahí, vía oral. Pero lo utilizan, lo mueven y lo dejan acá. No son alimentados, así como no son alimentados por el informe aquí en azul. Entonces, si ustedes lo colocan ahí, lo dejan sentadito el paciente con la letra, vayan a buscarlo en más o menos 30 minutos y díganle que levanten la lengua. Todavía la mitad del fármaco va a permanecer ahí. Y de la mitad que no está, una mitad sí ha sido absorbida y la otra mitad deglutida. Y si es deglutida, va a absorberse acá. Va a ir al fenómeno del primer paso. Por eso que no son fármacos que están hechos para eso. En cambio, los que sí son sublinguales, ustedes lo colocan ahí y rápidamente se adhiere. Y rápidamente empieza a disolverse y absorberse. Porque son fármacos altamente liposolubles o con vehículos liposolubles. Ahí sí está. En cambio, un paciente que está pues ciego, si no está bajo anestesia, sale a operaciones, pues yo no lo puedo levantar, no lo puedo decir, si no te va a tomar tu vaso, con un vaso de agua, ahí sí se puede. Como les digo, la salvedad que se va a absorber más lentamente o lo va a deglutir sin querer, pero igual, ahí sí, pero normalmente no debería, al menos que sea fármaco que diga ahí, vía sublingual, la nitroglicerina, por ejemplo, para angina de pecho, el nitrato de isosorbide. Se evita el fenómeno en el primer paso. La biodisponibilidad de esta vía, ¿cuánto creen que sea? Sí. Es casi 100%. ¿Por qué no en totalidad? Porque igual, al menos una pequeña cantidad va a ser deglutido. Al menos una pequeña cantidad va a ser deglutido. Entonces la respuesta acá es casi del 100%. Muy diferente a la vía endovenosa. La vía endovenosa, si todo el fármaco se lo metes a la vena. Ahí sí es 100%. Es de ahí muy distinto. Entonces, ventajas, efecto más rápido e intenso que la vía oral. Ojo, miren, ¿no? Pero si yo lo coloco el captopril molido y en media hora todavía no se absorbe, ¿dónde queda esa ventaja de efecto rápido? Acá en Chiclayo, Perú, no sé si habrá captopril sublingual como tal. No sé si habrá, porque si es como tal en sí, ¿no? Coloca debajo de la lengua. Pero un efecto más rápido y intenso. ¿Qué es lo que busca? Una angina de pecho, el paciente está doliendo el pecho horrible, está haciendo una isquemia. Y coloca la nitroglicerina debajo de la lengua y en 15 minutos ya el dolor se dio. Porque hizo efecto rápido. Por eso dice situaciones agudas o emergencias. No hay efecto de primer paso. No hay efecto de primer paso. La prueba la vida. Pero como lo digo, siempre pequeñas partes, pequeñísimas, igual la van a diluir. Por eso es que el 100% no es. Casi el 100%. Sencilla, cómoda automedicación, se evita destrucción por jugos gástricos de algunos fármacos. Desventaja, como le dije, tiene que ser fármacos liposolubles para que puedan absorberse a través de una membrana. Propiedades organolépticas adecuadas, ¿verdad? Digamos que la mucosa tiene que estar clara. Un poco preparado, la superficie oral, el área de absorción es bastante pequeña. Muy bien, tenemos la vía rectal. A través del recto se administran algunos fármacos. Aquí puede ser para ejercer acción local. Ejemplo, pacientes con hemorroides. Se coloca cremas para que le quite el dolor, para que le quite la molestia. Acción local. Pacientes con úlceras, por ejemplo la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn. Pacientes con proctitis actínica. La proctitis actínica es una reacción inflamatoria del recto producto de la radioterapia. Común en mujeres con cáncer de cervix sometidas a radioterapia. Se utilizan cremas especiales como analgésicos, anestésicos, antiinflamatorios locales. Otro tenemos para producir efectos sistémicos. Un niño que le diga convulsionando, no le van a buscar vías, no la van a encontrar en ese momento. El niño está convulsionando, todo.
La vía intramuscular no sirve para las benzodiazepinas, no se absorbe adecuadamente. ¿Qué le queda a la vía? Por ahí se puede administrar la benzodiazepina. Niño que llega vomitando y tiene supositorio, es preferible ahí cabo, ¿no? Podemos utilizar. Pero el no da muchas veces o para niños también para la fiebre, etc. Para que sea efectos sistémicos, porque para eso absorbe todo. Para evacuar el colon, pacientes con estreñimiento en la que se les coloca enemas de glicerina o alguna sustancia especial para evacuar. También para evacuar el colon en situaciones que necesito yo el colon limpio, ¿no? Una colonoscopía, una cirugía de colon. Para sustancias contrastadas, para radiografías de colon con contraste. Se administra por ahí a través de un enema una sustancia de contraste para. Ventajas: fármacos que producen irritación gástrica se pueden utilizar ahí, los que son distribuidos a pH ácidos o por enzimas digestivas. Evita parcialmente el efecto del primero. Yamile, dime Yamile, ¿por qué digo que evita parcialmente el efecto del primer paso? Puede llegar hacia el estómago por el recto. Llega pasado mañana. Difícil. ¿Por qué? Porque ahí hay venas hemorroidales y hay superiores e inferiores. Las inferiores se van al sistema portal y las superiores se van. Sí, creo que sí. Las superiores se van al sistema portal y las inferiores se van al centro. Las venas los plexos hemorroidales superiores son ramas de la mesentérica. Y la mesentérica va del sistema portal. Y las ramas, el plexo hemorroidal inferior va hacia la vena cava. Pues una parte es absorbida y se va al efecto del primer paso y otra parte no. Anatomía. Entonces, por ese motivo, el fenómeno del primer paso es parcial. Pacientes con vómitos, como les dije, inconscientes, como el niño. Es una de las desventajas. De desventaja, pues administración incómoda, existen poco preparados. Si el recto está con heces, la absorción va a ser errática, no va a ser adecuada. Irritación del recto con algunos fármacos y en caso de pacientes con diarrea por higiene, porque lo administran lo van a eliminar. Muy bien. Pasamos a la vía parenteral. La vía parenteral es la administración de un fármaco utilizando agujas en distintos lugares del cuerpo. Tenemos la vía intramuscular, cutánea, en la grasa. Tenemos el endovenoso, que se a través de la vena, y la intradérmica que se utiliza debajo de la piel. Intradérmica, no es lo mismo que transdérmica. Vamos a hablar de intradérmica. La vía intravenosa. ¿Qué podemos hablar de la vía intravenosa? Una vía rápida. El fármaco se administra directamente en el torrente sanguíneo. Puede ser en bolo o puede ser en perfusión, de golpe o en goteo. Muy rápida, como le dije, en caso de urgencia. Biodisponibilidad, Sí. 100%. Va directamente a la sangre. Tenemos la vía intramuscular. Aquí el fármaco a través de una aguja se administra en el músculo. Puede ser cualquier tejido donde haya, cualquier zona donde haya músculo. El fármaco, la aguja tiene que estar en 90 grados. La velocidad de absorción va a depender del riego sanguíneo y va a depender también de la solución, el tipo de solución que viene el fármaco. Lo de solución acuosa se absorbe rápida, pero lo que viene en solución oleosa demora en absorberse. Por eso es que hay fármacos de depósito, como por ejemplo la penicilina benzatínica, que es altamente grasosa y por eso que duele horrible, parece un balazo en la pierna. Porque administra, y es más, y peor, no pueden utilizar con una aguja finita porque se tapa, tienen que colocar con una aguja gruesa, duele el rincón y duele el hígado. Ese fármaco va y se almacena en el músculo porque es grasoso y se va absorbiendo lentamente a velocidad constante. ¿Ya? A velocidad constante para mantener coagulación plasmática
médicas constantes. Por eso la penicilina benzatínica se administra una vez a la semana, porque por 7 días hay condiciones traumáticas, digamos, estables. ¿Vale? Pero eso sí, nunca se les ocurra poner un fármaco de depósito en la vena. También la penicilina tenemos la clemizol, la cocaína, cuando hablamos de antibiótico hablaremos más, pero nunca se les ocurre poner en la vena. ¿Bien? Porque si lo hace, el paciente se va a ir hasta el infinito y más allá. Y si lo hace, chicos, no me conocen. ¿Tu nombre? Natalie. Si yo le administro, en ese caso, por error, un fármaco, una penicilina benzatínica en la vena, es grasa, voy a producir un embolio. Si lo administro en la vena, ¿dónde voy a producir ese embolio? Mejor dicho, ¿dónde va a terminar esa grasa? Pulmón. Pulmón. ¿Dónde? Anatomía, ¿dónde termina? Pulmón. Anatomía. Pulmón. ¿Dónde? Pulmón. ¿Dónde termina? Anatomía. ¿Amiga por ahí? Pulmón. No puede, porque se trata de un embolismo graso. ¿Por qué pulmón? Anatomía. En el colegio, en primaria nos enseñaron corazón derecho, corazón izquierdo. Circulación derecha, circulación izquierda. Circulación mayor, circulación menor. La circulación derecha es la que recibe toda la sangre, como la vena, el brazo, recibo toda la sangre hacia el corazón derecho, hacia la aurícula derecha, a través de la vena cava. Luego pasa al ventrículo derecho y va a la arteria pulmonar. ¿Y esta arteria pulmonar hacia dónde va? Al pulmón. Y en el pulmón están los capilares pulmonares, que son microscópicos. Viene la grasa y tapa ahí. Y produce una embolia pulmonar gaseosa. Y el paciente bueno, así que si lo hace, perdón, el pixi debería ser una emergencia total. Fármacos de depósito nunca se administran. Por eso también estos fármacos cuando se utilizan en el músculo hay que aspirar. Cuando ustedes meten la aguja, aspiran y hay sangre, saquen y pongan en el otro lado. Porque pueden meterlo por la sangre. Y igual se van a ayudar. Otra cosa también, puedes lesionar nervios. Hay pacientes que se han quedado cojos por daño en la ciática, el nervio ciático que pasa por aquí. Por eso tienes una zona especial donde se administra el cuadrante superior externo. Cuando coloquen una inyección intramuscular, chicos, hagan una buena antisepsia. A veces algunos pacientes cogen el algodón, pasa negro, nuevamente negro, más plomo. ¿Qué limpiar bien? Porque ¿qué microorganismos abundan en la piel? Estafilococos y estreptococos. Si ustedes ingresan eso normalmente pueden, pero el músculo como está irrigado puede producir un hematoma. Entonces, si ustedes ingresan una buena cantidad, ustedes me llevan mecanismo de IFS. ¿Cómo se llama? Y biología también. Pero bueno, ¿cómo se llama el medio de cultivo donde crecen los estreptococos? Agasajo, porque son hemolíticos. Entonces ustedes introducen, hacen un hematoma, introducen ahí estreptococos, banquete por ahí, prolifera rápidamente y te producen un cuadro infeccioso severo llamado fascitis necrotizante, lo que en la tele lo llaman como bacteria come carne, como un gran descubrimiento. Los estreptococos, los estafilococos, los estudió Fleming,
porque se dio cuenta que la penicilina mataba estafilococo. Pero le ponen bacterias come carne. ¿Por qué le llaman come carne? Porque es destructivo. Ha habido casos, chicos, de pacientes que han tenido que amputar en la pierna por una infección. La antisepsis y la sepsis es importante. Otra cosa que también tienen que tener mucho cuidado al colocar un apoyo intramuscular son los antecedentes. Si el paciente toma anticoagulantes, ni se les ocurre. Porque tengan por seguro que 15 minutos después el paciente está como otra nalga. Toma tremenda la cosa. Otra cosa también, tampoco los anticoagulantes colocarlos intramuscular. Si ustedes ven la ampollita heparina, dice endovenosa y subcutánea. Si ustedes ven la enoxaparina, la que utilizaban en la época de COVID, que dice subcutánea. ¿Se acuerdan que colocaban alrededor del ombligo? ¿Por qué? Porque esa es la grasa y aquí la mayoría tenemos reserva grasa. Es donde más tiene grasa. Por lo tanto, porque es donde hay grasa, pero acá es donde más utiliza. Las vacunas, aquí vamos a ver. Esa es la vía subcutánea. Entonces se coloca en el tejido subcutáneo, en la grasa. Poco irrigado, por eso no va a haber sangrado. Colocan ustedes el anticoagulante normal, va a estar ahí. La absorción sí es bien lenta. Es bien lenta la absorción. Pero como le dije, no va a producir ningún daño ahí. Ahí se utiliza la insulina, las heparinas, algunas vacunas, por ejemplo las vacunas antialérgicas, lo colocan ahí. La vía intradérmica es una vía que se utiliza más que todo para diagnóstico. Como dijo su compañero, reacciones alérgicas, prueba de sensibilidad. Una más utilizada acá en el Perú, la tuberculina o PPD, derivado proteico purificado. O prueba de manto para ver si es que el paciente ha sido infectado por tuberculosis. Más que todo, como le dije, es una prueba, una vía diagnóstica. Se administra máximo 1 mililitro. No hay que seguir nomás debajito de la piel. El ángulo de la aguja tiene que estar en 10 grados. Como pueden ver. Muy bien. Vía tópica. Cuando hablamos de vía tópica, cuando administramos un fármaco para que actúe en la zona donde estoy administrando. Lo que yo menos quiero es que se absorba sistémicamente. Porque si yo quiero usar la piel para un fármaco por acción sistémica, uso la vía transdérmica, que vamos a hablar después. La vía tópica es porque quiero que actúe ahí sobre la piel o en zonas adyacentes a la piel. Si yo no quiero que se absorba, utilizo sustancias acuosas, ¿no? Como por ejemplo la loción. Es para utilización de fármacos que son tóxicos, quiero que actúen sobre la piel. Ejemplo, acaricida, el benzoato de bencilo, la permetrina, incluso la permetrina viene en champú para piojos, el lindano, son compuestos tóxicos. Son compuestos tóxicos que yo no quiero que se absorban, por eso lo utilizo en loción, en gel, algunos geles que no se van a absorber en la piel. Pero si yo quiero que se absorba en la piel para que actúe en zonas adyacentes, utilizo el ungüento. El Easy Hot, el de Coru, por ejemplo. Eso viene en un ungüento, ustedes frotan. ¿Por qué? Porque quiero que se absorba y actúe a nivel muscular, porque es lo que me duele, no el músculo. O la articulación. Quiero que actúes ahí, pero quiero que tiene que absorberse para que actúe ahí. Se llama vía tópica. Yo le doy un ejemplo. Por ejemplo, la lidocaína. La lidocaína viene para uso tópico, en gel y viene en ungüento. Si ustedes quieren ponerse un piercing, que están de moda por todos lados, en la piel, no van a ponerse gel. Porque si ustedes colocan el gel en la piel, no le va a producir ningún efecto porque se va a quedar ahí, se va a secar con el ambiente y se queda ahí. La capa córnea no la va a absorber. ¿Qué utilizo? Lidocaína en ungüento. Porque ahí sí se va a absorber y va a quitar el dolor aquí, lo va a anestesiar la zona y pueden atravesar la aguja. Pero algunas situaciones que les encanta o gusta ponerse en otro lado, en la mucosa, por ejemplo, debajo de la lengua, o como el aquí. Entonces, ahí es mucosa. Ahí es mucosa. Ahí no van a utilizar ungüento. Ahí utilizan el gel. Y ahí sí se absorbe. Utilicen la lidocaína en gel y pónganselo en el
labio o en la encía para que vean cómo se les adormece. Entonces, ahí sí utilizan gel, si es lo que quiero, va a actuar ahí y se va a absorber. Entonces, todas las cosas tienen que saber. Por ejemplo, hay unos corticoides que vienen en forma de crema o vienen en ungüento. Si vienen en crema, es porque quiero, digamos, que se absorba, que no se absorba mucho y que actúe en la zona donde está inflamada. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, los líquenes, que son enfermedades, digamos, inflamatorias de la piel, que es una capa de pureza, limpieza de la piel. La pomada no le va a hacer, la crema no le va a hacer nada. Ahí utilicen un buen, porque quiero que se absorba más. Entonces, esas son las presentaciones de las que van a venir. Ustedes, conforme va pasando el curso, la carrera, se van a ir haciendo. La integridad de la piel también va a permitir que se absorba más. Si hay una lesión en la piel y ustedes están utilizando un fármaco tóxico, no lo usen. Porque lo puede absorber y puede causar, porque yo quiero que el fármaco actúe ahí y no que se absorba. La duración del tratamiento también. Mientras más tiempo, más absorción. Eso pasa con los corticoides en gel, perdón, en crema. Tenemos otros factores, los vendajes que a veces utilizan, frotaciones, los vendan para que se absorban. Tenemos la vía vaginal. Esto es para que actúe el fármaco ahí. Prácticamente es una vía, entre comillas, tópica. Porque yo no voy a utilizar fármacos a través de la vagina para que actúen de forma sistémica. Van a utilizar ahí. Mayormente en infecciones. Infecciones micóticas como la cándida, infecciones por tricomonas, infecciones por Gardnerella, la vaginosis bacteriana. También para casos de vaginitis atrófica que se den las posmenopáusicas, que se utilizan hormonas. Y para otras situaciones ilegales que utilizan por ahí, ¿no? Como entre comillas dice, reconstituir la regla. O la grande mentira cuando llegan, les va a llegar a su consultorio cuando esté. Doctor, he estado embarazada y me caí en la ducha. O me tropecé cruzando la pista. O me quise sentar y no me di cuenta que la silla no estaba ahí y me senté de golpe contra el suelo. Nunca se ha caído en su vida, pero justo embarazada se cae y pierden algo. Y cuando ustedes introducen el espéculo, ahí le encuentran los residuos de misoprostol en la vagina. Ahí está tu caída. Va a suceder, va a suceder. Sucede bastante. Deben buscar algún otro pretexto, las caídas, se cayeron. Tienen óvulos comprimidos, cremas vaginales, etc. Otras vías de administración también consideradas tópicas, tenemos la vía ótica, la vía nasal, la vía oftálmica. Estas vías son para la acción tópica. Gotas en los oídos, gotas en la nariz o spray en la nariz para que actúe ahí, ¿no? Gotas en los ojos, ungüentos, cremas en los ojos, que son vías, digamos, tópicas, porque van a actuar ahí. Un glaucoma, por ejemplo, para que actúe ahí. Una infección, una conjuntivitis, para que actúe ahí. Y, pues, para acción sistémica estas vías no se utilizan, excepto, pues, un polvito blanco por ahí que... Eso sí, porque lo jalas por la nariz y te va al sistema nervioso central. Ahí es otra cosa, pero no está permitido. Vía transdérmica. La vía transdérmica, el nombre lo dice. ¿Qué significa trans? Ojo, trans no significa cambio de sexo. Trans significa a través de. A través de. Entonces, si habla transdérmica, quiere decir fármaco que vamos a utilizar a través de la piel para acción sistémica. Es muy diferente, hablamos de tópico, por si acaso. Porque acá sí quiero que se absorba y quiero que actúe sistémicamente. Aquí tenemos los famosos parches. ¿Qué es el objetivo de esta vía? Es mantener, digamos, concentraciones plasmáticas estables. Una velocidad de absorción constante. Cinética de orden cero. Muy utilizado, sobre todo, para fármacos de tiempo de vida media corta. Por ejemplo, la lidocaína, por ejemplo, el fentanilo, que son los opioides utilizados para el dolor crónico a través de parches, que van absorbiéndose y manteniéndose durante todo el día. Se debe colocar sobre la piel fina y limpia, no lesionada. Mayormente lo utilizan en escápulo. Hay parches de 2 días, de 3 días, hasta de 5 días. Ojo, pero no quiere decir que no se bañe, ¿no? Realmente con cuidado de no mojar el parche.
Porque no dice, no, el doctor me ha dicho que no me bañe por 5 días. Con espalda. Con cuidado de no tocar el espalda. Ventajas. Evita el efecto del primer paso. Si le está absorbiendo por la piel a la corriente sanguínea, no va. Permite obtener niveles plasmáticos estables, como ya lo mencioné, y logra un mejor cumplimiento terapéutico. Distinto que un fármaco que te lo coloques cada 5 días, bacán. Puede interrumpirse la medicación de inmediato, te sacas el parche. Como los fármacos con un tiempo de vida media corta, digamos, rápidamente se va el efecto. Se reducen efectos indeseables, lógico. Mantienen concentraciones bajas constantes, sin evitar los picos que se mencionaba al inicio. Evita la interacción fármaco-alimento y permiten el uso adecuado, como le dije, de principios activos de vida media. Desventajas: no todos los fármacos pueden ser utilizados. Son fármacos mayormente liposolubles de pequeña masa molecular, porque tienen que atravesar la capa córnea de la piel, que es la más difícil de atravesar. Alguna vez se puede ocasionar irritación o sensibilización, lo que se mencionaba, fármacos liposolubles, y otra que son costosos. Y otra cosa importante, no los corten. Muchas veces dicen, no, por 5 días no, quiero usarlo 2 días y medio nomás, lo corto. Si hacen eso, recortarlo, malogran el sistema. Y puedes meterte más dosis de lo que querías. Tenemos las principales fármacos que vienen en parches: prevención de la angina de pecho, nitroglicerina, isosorbide, nitroprusiato, opioides, como se mencionaba, el fentanilo, la buprenorfina, anestésicos locales como la lidocaína. La lidocaína es el único anestésico local que puede utilizarse para uso sistémico, por si acaso. Para uso sistémico. Las demás son tóxicas. La lidocaína se utiliza para el control del dolor crónico. Ahora, anticonceptivos, nicotina, fármaco para el tratamiento de Alzheimer, Parkinson, tratamiento hormonal para la menopausia. Tenemos la vía inhalatoria. El nombre lo dice inhalatoria. A través de la respiración y la inspiración se va a utilizar así. Y puede utilizarse para 2 situaciones: para acción localizada tópica o para acción sistémica. Esta es una pregunta. Los fármacos antiasmáticos, inhalatorios, coges tu inhalador, jalas y todo. La pregunta es de acción tópica o sistémica? O sea, se va a absorber y luego va a ir al bronquio. Tópica. ¿Por qué? Jalas y actúa directamente, por eso acción es rápida. Y sus dosis son mínimas. Miren, por ejemplo, un puff de salbutamol equivale a 100 microgramos. Y una tableta de salbutamol viene de 4 miligramos. ¿Nombre? ¿Cuál es? Samir. Dime, Samir. 4 miligramos, ¿cuántos microgramos es? La delegada, ¿cuánto es? 4 miligramos, ¿cuántos microgramos son? 4. ¿Cuánto? 4 miligramos. Cada miligramo equivale a 1000 microgramos. 4. Es que me enseñaron a mí mejor el ciencias naturales. En su época, pues no, ustedes se llevaban por los 7 años. Cambiaron. Bueno, por ahí, en tercero de primaria, nos enseñaron las unidades: micro, mili, que son subunidades. Las superiores son kilos, megas. Entonces, miren la diferencia. Una tableta trae 4000 microgramos y un puff 100 microgramos. O sea, vía oral estás administrándole 40 veces la dosis. 40 veces la dosis. Y pues va vía oral, primero se absorbe, va al hígado, fenómeno del primer paso, luego va a todos los órganos y al pulmón también, a los bronquios también. Y ahí vienen los efectos adversos de los beta-2 adrenérgicos: temblores, hipoglicemias, también
ansiedad, taquicardia, etc. ¿Ya? Por eso es que la vía inhalatoria se utiliza a través de inhalaciones y variaciones, y si es en el problema asmático es local. Ahora, acción sistémica, por ejemplo, son anestésicos generales. Colocas la mascarilla, el vaporizador lo abres, después el paciente se queda dormido. Tú actúas, operas y después despiertas. Pero el paciente le despierta, doctor, ¿dónde me lleva? Me llevo, te traigo. La acabó, no se acuerdan por la amnesia que causa. Pero ese es un tipo de efecto sistémico. ¿Ya? Efecto local, como ya lo mencioné, y efecto sistémico, como en el caso de los anestésicos. Una vía de absorción rápida también, pero por ejemplo el tabaco, el cigarrillo es una vía inhaladora. Y la acción sistémica. La nicotina se absorbe a través de los alveolos. El tetrahidrocannabinol, el orégano, el gras, también es un sistémica, porque se absorbe el fumado y va a través de los. Incluso también se pueden ingerir, ¿no? Los famosísimos Happy Brown. ¿No? Lo había escuchado también en distribuidores. Ventajas: absorción rápida y se evita el fenómeno de fibrilación. Estamos hablando de la acción sistémica y la absorción. No es una vía invasiva y permite conseguir un efecto localizado sin casi efectos adversos, ¿no? La vía inhalatoria para la absorción. Desventajas: la principal, necesita de dispositivos especiales para poder ser administrado. Por ejemplo, miren aquí. Este es un cartucho presurizado. Cartucho presurizado. Un aerocámara. Pulverizadores, cuando es el polvo. Y en caso de los anestésicos generales, necesito vaporizadores. Necesita equipos especiales. Hablar de cartucho presurizado, los nebulizadores, un balón de oxígeno, una máquina que introduce oxígeno para poder nebulizar. Un dispositivo de polvo seco, pulverizador. Y niños de 5 años, como les dije, la mascarilla fijadora. La vía endotraqueal es una vía de emergencia en pacientes que están, digamos, intubados, con parada cardíaca. No le encuentras la vía periférica, o supongamos que la vía periférica se infiltró y no puedes colocar por la tráquea, adrenalina, vasopresina. La vía intratecal quiere decir intrarraquídeo. ¿Dónde? La columna. Se coloca una aguja ahí hasta que salga el líquido cefalorraquídeo. Se puede utilizar como diagnóstico para sacar líquido cefalorraquídeo o administrar anestésicos locales, por ejemplo, para la anestesia, o fármacos citotóxicos como por ejemplo la leucemia, lo administran por ahí, para fármacos, para analgésicos, catéteres, para control del dolor crónico. Así funciona. ¿Tu nombre cuál es? Dayan. A ver, Dayan, dímele cuáles son las meninges. Dura madre, pía madre y aracnoides. ¿Está bien? ¿Qué me está preocupando? Creo que no digan más. A ver, Sergio, ¿cuáles son los espacios que se encuentran entre las meninges? Con el nombre de las meninges me saco los espacios. Tenemos la meninge dura madre. ¿Qué más? Aracnoides y pía madre. ¿Qué son? Dura madre, aracnoides y pía madre. Entonces, ¿qué espacio se encuentra por encima de la dura madre? Por encima de la dura madre. Chicos, en introducción a la medicina no nos han enseñado prefijos. Epidural. Epi significa
sobre. Se encuentra entre el hueso y la dura madre, que se llama epidural. Y el que está debajo de la dura madre, subdural. Ahora sí, ¿está bien? Y el que sigue, que está debajo del aracnoides, subaracnoides. ¿Es necesario memorizarlo? No. Eso se llama análisis, discernimiento, asociación. ¿Y quiénes son capaces de hacer eso? Los seres humanos. Todos somos especies. Dígame, ¿un perro analiza? No, pero mi perro es inteligente. No es inteligente. Ustedes han leído la teoría o el condicionamiento clásico de Iván Pavlov. El perro actúa porque le hacen repetitivamente varias cosas, así los entrenan. Y para que ustedes piensan que es inteligente, no es inteligencia, es un mismo instinto. Si el perro te viene a ti, que eres su dueño, te mueve la cola, y al vecino que no lo conoce le ladra, es porque tú formas parte de su entorno. Y el otro no. ¿Me entienden? Es instinto. El ser humano, nosotros todos que hemos nacido acá en la tierra, por si acaso yo no soy de la Mecuseín, también ha nacido acá. También tiene el mismo número de cromosomas y el mismo número de neuronas, todos. Claro, que algunos cambian su gusto porque escuchan reggaetón y eso sí matan todo. Pero todos tenemos acá, todos somos de acá, todos somos seres humanos. Todos tenemos la capacidad de asociar y pensar. Y eso tiene que ustedes explotarlo. Ustedes tienen un cerebro mucho más joven que el mío. Yo ya, de aquí tengo 42, 43, 44, 45, vamos a empezar con la GUR. Más adelante, lagos, cataratas. Aprovechen, analicen. Eso es importante. Ustedes, como les dije hace rato, aprenden uno y luego asocien. Fácil, ¿no? Se saben las tres meninges, los espacios, dedúzcanlos. Entonces ahí se lo saben. Entonces cuando yo pincho la columna, mayormente lo utilizo entre la L3 y L4, pincho, atravieso la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el interespinoso, el ligamento amarillo, y ahí está el espacio epidural. Y ahí está la dura madre, luego sigo con el subdural, el aracnoides, atravieso el aracnoides, llego hasta el espacio subaracnoideo y ahí está el líquido cefalorraquídeo. Y ahí empieza a gotear y ahí le coloco la anestesia. O los niños, los hematólogos, los niños pequeños, por ahí les coloco fármacos, mayormente en la leucemia utilizan eso. ¿Para qué? Para evitar la infiltración del sistema nervioso. ¿Saben qué fácil es la medicina, chicos? La vía intracardíaca es, digamos, administración, lo último ya, no me queda de otra. Se me muere el paciente, ahorita está en una parada cardíaca, le coloco intracardíaca. Ya si es que con eso el paciente igual se muere, ya recolectan firmas para que se resucite. O buscan su padrino para que hable con Diosito y reviva. La vía intraósea es una vía, digamos, de emergencia. Un niño pequeño, deshidratado, inconsciente, para plan C de hidratación. No le van a encontrar vía. Imposible encontrar una vía. Está deshidratado, está seco. ¿Qué van a hacer? Se les muere. Usen la vía intraósea. Colocan una buena antisepsia, lidocaína en un filtro y la atraviesan la tibia con una aguja. Y ahí la administran líquido. Y una vez que ya el niño, en todo caso, vuelva a su circulación, empiece más reactivo, se hidrate, ahí busquen una vía. Y le retiran la vía porque esta vía es temporal, no es temporal. Pero es una vía de emergencia, ¿no? Es un acceso vascular de urgencia. Eso lo sacamos una vía. La vía intraarticular es una vía prácticamente tópica para situaciones inflamatorias, le infiltra las articulaciones, ¿no? Buenos anestésicos, analgésicos, antiinflamatorios. Bueno, con artritis, con artrosis, lo que le llaman los traumatólogos infiltración. Mayormente utilizan analgésicos, corticoides, anestésicos, para calmar el dolor y el tipo de cosas.
son de acción tópica, porque yo lo coloco ahí, no lo quiero para el doctor, quiero que actúe ahí la misma aplicación, en la rodilla, el codo, el hombro. También intrapleural, en la pleura, mayormente también la acción local, para el caso de lesiones, sobre todo cáncer, ¿no? Provoca dolor, se infiltran anestésicos, analgésicos ahí para calmar el dolor. La vía intraarterial es una vía utilizada para situaciones especiales. Se utilizan a través de catéteres, no es coger una aguja y colocarle como una vena, ¿no? Catéteres especiales. Se utilizan para administrar fármacos, quimioterapios y radioterápicos directamente a ciertos órganos o para situaciones diagnósticas, ¿no? Estudios radiológicos, angiografías, coronariografías, angiografía cerebral, para veces que hay aneurismas, malformaciones o también obstrucciones, ¿no? Como la coronaria o la arteria cerebral. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Preguntas? Eso utilizamos nosotros para colocar anestesia para la cesárea. 10 minutos para que vayan a dormir.